El módulo bancario. Es en este módulo donde se registran las transacciones que la entidad tiene con el banco. El módulo bancario consta de mantenimientos, procesos, reportes, un subnúcleo para la confección de la conciliación bancaria y un subnúcleo para las transferencias bancarias que se emitan. Mantenimientos. El primer mantenimiento es el de las instituciones bancarias. Acá se incluyen las entidades bancarias que tienen la cuenta a nombre de la entidad. Anotamos el nombre del banco, anotamos las siglas del banco, la dirección, si tenemos el teléfono, importante anotarlo. Si tenemos el fax también, el correo electrónico, los contactos, o sea, la persona en el banco que va a administrar nuestra cuenta. Si el banco que estamos incluyendo es la institución predeterminada, o sea, que va a ser la primera institución que en las transacciones de bancos el sistema va a tomar como default. Y la cuenta bancaria predeterminada. Esta cuenta bancaria que sale aquí es la cuenta que sigue en la opción siguiente. Número de cliente para transferencias electrónicas. Anotamos. Longitud requerida para los archivos de transferencia. Ya vamos a ver cada una de estas opciones en su debido momento. Los formatos de bancos para transferencias y el formato para autorizar cheques. Presionamos el botón de guardar y de esta forma queda guardada la entidad bancaria. Si quisiéramos modificar alguno de los datos, bastará con presionar el botón de modificar el banco. Se activan los dos botones consecuentes, el de cancelación de la modificación o el de salvar los cambios que hemos hecho. Cuentas de bancos. Creamos una nueva cuenta de banco de la institución que hemos creado en el paso anterior. Ponemos a nombre de quién está la cuenta, el número de cuenta bancaria, el número de cuenta cliente, si la cuenta que estamos abriendo es en colones o en dólares. Importante saber que si la cuenta es en colones o en dólares, la cuenta contable, la cuenta que sobregira, la cuenta para anulación deben de ser en dólares. Aquí anotamos si esta cuenta vamos a usar formulario continuo, si permitimos sobregirar el monto del banco, y por default está marcado asiento contable por transacción. Estos asientos significan por transacción que por cada cheque, nota de débito, nota de crédito y sus respectivas anulaciones, así como los depósitos y sus respectivas anulaciones, van a generar un asiento contable por separado. Utiliza el consecutivo manual en las transferencias si lo queremos llevar en forma manual. Utiliza solicitud. En los procesos existen el proceso de crear la solicitud, autorizar la solicitud y luego aplicar de solicitud a documento, ya sea de transferencia o de cheque. Aquí definimos si vamos a ocupar esas opciones. Aquí si vamos a sacar cheques para inversiones temporales y si la cuenta utiliza depósitos desde el núcleo de cajas. Aquí podemos marcar si la cuenta nos permite hacer transferencias sin número de cuenta del asociado. El movimiento por defecto, que serían transferencias o notas de débito. Y aquí, si el movimiento por defecto va a ser cheques. Incluimos la cuenta contable,
Si no la sabemos, la buscamos. Incluimos la cuenta si es que tenemos autorización para sobregirar la cuenta del banco. Y la cuenta para anulación, la cuenta contable para anulación de transacciones. Saldo que sobregira y podemos anotar el saldo de autorización para sobregirar. Este detalle trata de las conciliaciones bancarias para posteriormente poder hacer la conciliación en el sistema. Aquí anotamos el saldo inicial en libros ya conciliados y el saldo inicial en bancos ya conciliado y el mes de la conciliación con el que vamos a iniciar las conciliaciones. Los tipos de asiento sería tipo de asiento de bancos. Y aquí en la parte de abajo se anotan los consecutivos de notas de débito, de transferencias, de cheques, de depósitos, de solicitudes de cheque, transferencias o depósitos, y aquí los consecutivos de lotes de transferencias, y aquí los consecutivos de lotes de cheques. Aquí los consecutivos de las anulaciones de cada uno de los movimientos. Aquí podemos anotar si deseamos poder modificar el consecutivo de notas de crédito, el consecutivo de transferencias y el consecutivo de depósitos. Aquí sí se puede modificar la fecha al incluir cada uno de estos movimientos, y aquí si queremos que actualice la fecha de los movimientos cuando se van a modificar. Teniendo definido todos estos parámetros, salvamos la cuenta. La cual podemos después ir a las instituciones bancarias y asignarla acá, modificar y asignarla. Formatos de cheques. Si tenemos el parámetro marcado de que la cuenta maneja fórmula continua, podemos parametrizar esta opción para que la impresora imprima los cheques de acuerdo al formato del banco para poder emitir series de cheques por impresora, que generalmente es de matriz de punto. Esta opción es un poco delicada de confeccionar. Es muy recomendable que el técnico de cuarzo la confeccione solo una vez y queda sirviendo para los posteriores cheques sin problema. Aquí la persona encargada de hacer el formato de cheques define los totales de la línea, a dónde tiene la impresora que imprimir el número de documento, la fecha de documento, los beneficiarios, los montos en números, los montos en letras, etc. Esto se hace para cada uno de los bancos, puesto que el formato de cheque para cada uno de los bancos es diferente. Cuentas bancarias por usuario. En la parte de arriba van pasando cada uno de los usuarios y en la parte izquierda se definen todas las cuentas bancarias que hemos ingresado en el sistema. Cuentas bancarias a seleccionar. Aquí viene el usuario y cuentas bancarias seleccionadas. Presionamos el icono de modificar y cuando pasamos de izquierda a derecha las determinadas cuentas, significa que este usuario va a tener acceso al uso de estas cuentas bancarias. Si nos equivocamos por algún motivo y hemos incluido una cuenta que no debe usar este usuario, la marcamos y con la flecha de retroceso la quitamos de las casillas de las cuentas seleccionadas y procedemos a salvar con el icono correspondiente. De esta forma, este usuario ya tiene derecho al acceso y al uso de estas cuentas bancarias. Esto cuando la institución use más de una cuenta bancaria y cuando se quiere que solamente sean determinadas personas las que tengan acceso a esas cuentas.
Movimientos por usuario. En esta opción es donde se valida los derechos que cada uno de los usuarios tiene sobre el uso de cada una de las cuentas bancarias. Por ejemplo, el usuario en la parte superior del formulario tendrá derecho a usar esta cuenta, esta solamente. Este usuario tendrá derecho a usar estas cuentas, las que se van cambiando en la cuenta. Si queremos a este usuario restringirle el uso de esta cuenta que termina en 892, bastará con modificar el registro y eliminarle las opciones que queramos que el usuario no pueda realizar. Y salvamos el registro. Podemos también usar la búsqueda para buscar al usuario y la cuenta respectiva y restringirle el uso de la misma manera, pudiendo de esta forma limitar el acceso a las acciones que el usuario tenga. Procesos. Estos son los procedimientos del núcleo bancario. El primer proceso es la generación de solicitudes. El sistema de CODEAS tiene dos formas en que los movimientos bancarios ingresan a este módulo. Ingresan mediante una generación de solicitud que puede venir de otros módulos o generadas aquí en el módulo bancario. En este caso veremos solamente la generación de solicitudes por ahora generadas acá mismo en el módulo de bancos. Todo movimiento bancario entra como una generación de una solicitud de un movimiento. Ingresamos un nuevo movimiento bancario. Escogemos la entidad bancaria. El sistema llama al Banco de Costa Rica, por ejemplo, de primero, habiendo más instituciones, porque dentro de las instituciones es el que está parametrizado como institución predeterminada. Si el Banco de Costa Rica tuviera varias cuentas, podríamos escoger las cuentas de la que vamos a hacer el cheque. Acá anotamos la fecha que queremos que el movimiento bancario tenga. Y escribimos el nombre del beneficiario. No importa si el nombre del beneficiario lo escribimos con mayúscula o minúscula, puesto que al salir de la opción de escritura del nombre, el sistema automáticamente lo anotará en letra mayúscula. Acá escribimos el monto del cheque que se va a girar al beneficiario. La opción Liga a Maestro inmediatamente invoca la búsqueda de los asociados para que todas las solicitudes y los movimientos bancarios que salgan a nombre de un asociado queden escritos exactamente igual. En este caso, vamos a hacer un movimiento bancario a nombre de un beneficiario. Puede o no ser asociado. La cuenta del Banco de Costa Rica tiene por default la nota de débito o la transferencia. En este caso vamos a generarle un cheque. Acá se digita la descripción o concepto por el cual se gira el movimiento bancario.
Inmediatamente el sistema, como se trata de un cheque, anota la cuenta contable que está relacionada con esta cuenta bancaria al haber. Si acá hubiéramos escogido que es un movimiento de nota de débito, igual sucedería. Acá digitamos el nombre de algún documento o factura a que se refiere este movimiento bancario. Y acá digitamos un detalle por línea del asiento contable. Presionamos Enter y el sistema nos lleva a la segunda línea de la confección del asiento contable. Perfectamente podríamos poner varios ítems en el asiento contable. Por ejemplo, buscamos la cuenta contable presionando Enter para que se llame a la búsqueda. Buscamos la cuenta contable, que es la contrapartida, y anotamos un monto. El sistema automáticamente copiará el mismo número de documento y el mismo detalle. Si queremos hacer algún cambio, pues bastará simplemente con hacerlo. Nótese cómo el sistema automáticamente sugiere el cierre del asiento contable. Buscamos la cuenta siguiente. Y con esto tenemos completado ya el asiento contable y la información necesaria para la generación de la solicitud. Presionamos para salvar la generación de la solicitud. En esta opción podemos anular el movimiento bancario con solo presionar ese icono. El sistema automáticamente pedirá un detalle del por qué se desea anular la solicitud. Acá podemos imprimir la solicitud. Esta es la solicitud, donde se ven todos los datos que hemos incluido. Y acá abajo el asiento contable. Aquí la firma de los responsables, quienes son usuarios del sistema. Y un recibido conforme. Autorización de solicitudes de cheques. En esta opción se autorizan las solicitudes de cheques. Escogemos el banco, escogemos la cuenta y el sistema nos indica los cheques que existen para este banco, para esta cuenta. Procedemos a autorizar la solicitud de cheque, que se encuentra en la casilla de sin autorizar. Corremos el proceso. El sistema emitirá un reporte de todas las solicitudes de cheques que han sido autorizadas. Aquí seguirían para abajo, si fueran más. Si vemos que hemos cometido un error y que en realidad no se debió haber autorizado la solicitud sabemos viene a caer en la casilla de autorizados. Bastará con marcarla y presionar el botón de proceso para que la solicitud caiga en estatus de denegado. Este es el mismo reporte que vimos anteriormente.
y la solicitud queda como denegada. Si necesitáramos volverla a autorizar nuevamente, bastará con marcarla y correr el proceso de ejecución. El reporte, como vimos anteriormente, es el mismo. Aquí seguirían si hubieran más solicitudes. Aplicación de solicitudes a cheques. Estando las solicitudes generadas y después autorizadas, sigue el proceso de la aplicación real. Este proceso ya es más delicado porque este proceso toma un consecutivo de los cheques y modifica el saldo de los bancos. Procedemos a marcar y corremos la opción de proceso. Generación de movimientos bancarios. A esta opción llegan todos los movimientos bancarios procedentes de los diferentes núcleos del sistema. También aquí se registran las solicitudes que hemos venido incluyendo en las opciones anteriores. Aquí llegan. Para crear un nuevo movimiento bancario, presionamos el botón iniciar o el botón nuevo. ¿Desea importar el movimiento? De momento diremos que no. El sistema permite escoger el banco, permite escoger la cuenta, porque el sistema permite que una institución bancaria pueda tener varias cuentas bancarias. La fecha, importante destacar que en la opción de tipo de documento es donde se registra si será un cheque, un depósito, una nota de débito o una nota de crédito. En esta opción ponemos el nombre del beneficiario. No importa si algunas letras nos quedan en mayúscula u otras quedan en minúscula, como el caso que vamos a hacer algunas letras, para poder apreciar que cuando incluimos el monto, el sistema pondrá absolutamente todas las letras en mayúscula. El monto indicado, ponemos la descripción, nótese que abajo en la cuenta contable el sistema automáticamente pone la cuenta contable de bancos al haber. Si queremos anotar un número de documento, lo podemos anotar. Y en el detalle, pues ponemos un detalle por línea. Presionamos Enter y el sistema ubica el cursor para anotar la siguiente cuenta. Buscamos la cuenta correspondiente en la búsqueda. Escogemos la cuenta y la llamamos. Liga a maestro. Esta opción lo que hace es invocar la búsqueda de asociados para que cuando se escoja el asociado, aquí en el nombre quede el nombre del asociado en forma exactamente igual a como lo tiene registrado el sistema. Podemos acá cancelar el movimiento o acá registrar o salvar el documento bancario. Seguidamente incluiremos otro movimiento bancario. ¿Desea importar el movimiento? Decimos que sí. Esta opción se usa para
traer movimientos ya confeccionados que queremos que queden exactamente iguales, pudiéndolo editar y cambiando nada más ciertos datos. Esta opción ahorra trabajo. Buscamos los movimientos y buscamos el cheque que queremos importar, lo traemos a la pantalla. El sistema lo trae con fecha de hoy y con los datos que tiene el anterior cheque. El consecutivo es la excepción. Escogemos el monto, podemos modificar el detalle o la descripción, y en el asiento contable también podemos escribir las modificaciones que se deseen. De esta forma hemos confeccionado un cheque por el método de la importación de cheques anteriores. Generalmente, cuando se tienen ya deudas preestablecidas, que se desea siempre sacar un cheque a nombre de un beneficiario por los mismos montos y que van a las mismas cuentas contables, la opción de importar el cheque que se va a confeccionar es de mucha utilidad. Procedemos a salvar el movimiento bancario. Importante ver que en la opción de impresión se puede perfectamente imprimir la boleta del cheque. Aquí tenemos el detalle de cómo quedaría la boleta del cheque, la institución, el beneficiario, el número de documento, el monto y el asiento contable. Importante ver que aquí quedaría el detalle por línea, si lo quisiéramos ver. Es importante anotar que todavía el asiento contable con la inclusión del movimiento no ha sido generado. Es importante aquí ver que el asiento contable se genera cuando se imprime el cheque. Es importante anotar que el sistema oculta los saldos de la cuenta bancaria, cuánto hay en ese momento, a la persona que confecciona los documentos. No obstante, si se deseara saber, sería menester ir un momento a los parámetros de seguridad de bancos. Parámetros bancarios, seguridad de bancos. Activamos o desactivamos el cheque ocultar saldos. Salvamos los parámetros y volvemos nuevamente a la opción de generación de movimientos bancarios. Ahora podemos ver el saldo en bancos, el saldo en inversión y los saldos transitorios. Esa opción, por seguridad, queda en la parametrización del usuario de bancos, si sabe o no sabe el saldo de la cuenta de bancos que en este momento se está usando. Importante ver la opción de anulación de este movimiento bancario. Por ejemplo, nosotros podemos anular un movimiento bancario que querramos buscar y proceder a anularlo. ¿Desea realmente anular el movimiento bancario? Aceptamos y el sistema pide o solicita un concepto acerca del por qué se va a anular ese movimiento. Lo anotamos cualquier movimiento. Presionamos aplicar los datos y el sistema vuelve a preguntar si realmente se desea ejecutar el proceso de anulación. Proceso realizado satisfactoriamente. El cheque anterior fue anulado. Volvemos a buscarlo.
Nótese que el sistema agrega una leyenda, documento anulado, referencia cheque anulado número 1. El sistema lleva un consecutivo para las anulaciones. Por eso es que lo van numerando como 1, 2, 3, etc. Importante notar que el asiento contable, como lo vemos en pantalla, porque en contabilidad todavía no se ha generado, porque el asiento se genera cuando se imprime el cheque, importante tomar en cuenta que queda exactamente igual. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a buscar el documento de anulación. En el documento de anulación es realmente donde se reversa el asiento contable, tanto a nivel de bancos como si ya el cheque fuera impreso y en realidad existiera un cheque. Entonces el sistema hace y genera un asiento contable de anulación hacia la contabilidad. Pero vemos en este momento, en este caso, que aquí a nivel de bancos el sistema hace el asiento de reversión. De igual manera, procedemos a imprimirlo. Aquí queda registrado el documento de anulación. El detalle que escribimos, el asiento, como repetimos, no se genera porque el cheque no fue impreso, pero si hubiera sido impreso, entonces aquí vendría el asiento de anulación y en el cheque original vendría el asiento que se creó el cheque y el asiento de anulación. En resumen, en el proceso de anulación, el sistema crea un documento de anulación, es creado por el sistema, de manera que si buscamos el cheque que anulamos, en el cheque el asiento queda perfecto, pero existe un documento que anula este cheque. Y aquí hace referencia al documento de anulación. Si quisiéramos modificar un documento bancario que ha sido hecho en esta misma opción, bastará con llamarlo y presionar el botón de modificación. El sistema ya no me permite cambiar el banco ni la cuenta, pero sí permite cambiar la fecha, el beneficiario, el monto o cualquier detalle de las cuentas contables. Hacemos la modificación y salvamos los datos. El sistema pone como estatus no entregado, y es que existe una opción que vamos a ver más adelante donde el usuario hace entrega al beneficiario del cheque y entonces puede cambiar este estatus poniéndolo como entregado. La idea de esto es llevar un control de los cheques físicos que se tienen para entregar. En el reporte de movimientos bancarios podemos emitir un listado de cheques no entregados o cheques en cartera. En el signo de interrogación se pueden ver detalles del usuario que creó el cheque, del usuario que modificó el cheque y cuando el cheque ya sea en realidad aplicado, quién lo hace. Emisión de cheques. En la opción de emisión de cheques se tiene un listado de todos los cheques por entidad bancaria y por cuenta que están susceptibles a ser impresos. El sistema permite que podamos imprimir un cheque o imprimir de un rango de cheques siempre en forma ascendente. ¿Por qué? Porque si se imprimen en consecutivos de cheques en papel continuo, el papel continuo también
tendrá su consecutivo en forma ascendente. Por eso el sistema se adapta a la forma en que vienen los cheques continuos. O podemos emitirlo todos. El sistema puede agrupar los detalles por cuenta contable. ¿Qué significa esto? Que si en el detalle nosotros hemos puesto la misma cuenta, pero con diferentes rubros, y está presionado agrupar detalle por cuenta contable, el sistema sumará todos los montos que pertenezcan a una misma cuenta y las pondrá en un solo monto. La idea de esto es poder aprovechar más el espacio físico en papel que tiene un formulario continuo. También en la impresión el sistema puede enviarlo a un TXT para aquellas personas que no dispongan en ese momento de una impresora de matriz de puntos, pero que quieran dejar registrado el cheque. Como repito, en esta opción es donde se genera ya el asiento contable, que pasa del nivel de bancos directamente a alimentar la contabilidad. Es presionando la tecla de proceso. Reimpresión de movimientos. Antes de ingresar a esta opción, ingresaremos a la anterior. Emisión de cheques. No existen cheques para imprimir. O sea que todos los movimientos están impresos, todos los cheques. No es necesario ingresar a la opción, porque no hay nada que imprimir. Reimpresión de movimientos. Esta opción se usa para cuando por algún motivo necesitamos volver a reimprimir un cheque que ya imprimimos. Ejemplo, ¿qué pasaría si no nos percatamos de que la impresora tiene papel blanco y deseamos emitir un cheque y lo emitimos? El cheque se imprime en un papel blanco. Nos percatamos de la situación y desearíamos volver a reimprimir el movimiento a fin de poder cambiar el papel blanco y meter el consecutivo de cheques de papel. Esta opción no genera asiento contable. El asiento contable se genera cuando se emite por primera vez. En el uso de esta opción escogemos la cuenta que tiene movimientos. Escogemos el movimiento que queremos reimprimir. La opción 1, el cheque 1 y el cheque 5 no aparecen porque acordemos que fueron anulados en opciones anteriores. Procedemos a reimprimir, realizamos el proceso, ya el sistema lo elimina porque ya no puede ser reimpreso, sino que entramos a la opción de emisión de cheques y ya aparece ahí para ser impreso, como lo explicamos anteriormente. Renumeración de cheques. Esta opción se utiliza cuando por algún motivo o causa necesitamos que la información de un cheque sea trasladada a otro cheque. Ejemplo. Buscamos la cuenta que tiene movimientos, la cuenta bancaria. Por algún motivo, causa o circunstancia, a manera de ejemplo, imaginemos por un momento que el formulario de papel ha sufrido algún daño. El formulario número 2. Ya el banco no lo va a cambiar. Razón por la cual necesitaríamos correr el proceso de renumeración, que lo que hace es agarrar toda la información que está en el cheque número 2, irse al siguiente, al consecutivo que sigue, o sea, al cheque número 7, y meterla en ese cheque. Y la información del cheque número 2, o el cheque como tal, queda con estatus de renumerado o anulado. Ejemplo. Marcamos el número 2 y corremos el proceso. Aquí el sistema eliminará el número 2 que quedará con estatus de renumerado y creará el cheque número 7. Correcto. El número 2 fue anulado y creado el número 7. Importante, si nosotros deseamos
renumerar varios cheques, el 3, el 4 y el 6, entonces el sistema creará el número 3, lo creará como número 8, el 4 como el número 9 y el 6 como el número 10. Entrega de cheques. Escogemos la cuenta. El sistema lleva un control de los cheques entregados. El control de los cheques entregados se da porque es importante saber cuáles cheques físicos se tienen y que se está esperando que el beneficiario llegue a recogerlos. Estos cheques se muestran como no entregados, o sea, acabamos de hacer los cheques. Para marcarlos con estatus de entregado, procedemos a marcarlos y presionar la tuerquita de proceso. Fueron entregados y ahora aparecerán de este lado en los cheques entregados. Si por algún motivo nos damos cuenta que un cheque no debió haber sido marcado como entregado, pues entonces lo marcamos y volvemos a correr la tuerquita de proceso. Y el sistema lo elimina de los cheques entregados y lo vuelve a incluir dentro de los cheques no entregados. Esta opción puede correrse varias veces. Vamos a entregar nuevamente el cheque. Se supone que agarramos el documento y lo entregamos en manos del beneficiario. Estando entregados o tanto no entregados, si son muchos cheques pueden ordenarse por número de documento o bien por beneficiario, ¿verdad? En este caso la B está primero que la J y el 4 que la 6. Lo podemos agregar ascendente o descendiente. Lo podemos ordenar por número de documento, descendente o ascendente. Lo anterior para la mejor ubicación del documento que queremos marcar como entregado. Existe un reporte en el cual podemos emitir un listado de cheques que se encuentran pendientes o cheques que se encuentran entregados para llevar una conciliación entre el sistema y la documentación física que existe de los cheques. Ese reporte lo veremos en su oportunidad. En los procesos de bancos existen dos opciones que el usuario tiende a confundir. No obstante, son dos opciones que en realidad cumplen funciones completamente diferentes. La autorización de anulación de movimientos foráneos y la autorización de modificación de documentos. La autorización de anulación de movimientos foráneos es una opción que se utiliza cuando por algún motivo o razón deseamos anular una transacción que ha sido efectuada en módulos que no son el módulo bancario. O sea, una transacción foránea, un movimiento foráneo. En el caso que tenemos en pantalla, vamos a autorizar la anulación de movimientos foráneos del señor Fernández Ulloa Rodrigo. Este señor se hizo una liquidación. Esa liquidación, por uno u otro motivo, desea anularse. El primer paso para anular es venir acá al módulo de bancos y darle autorización para que en el proceso de anulación de esa liquidación el movimiento bancario sea anulado. Esto no significa que correr esta opción signifique que vamos a anular el movimiento bancario. No. El movimiento bancario se anula cuando se corre el proceso de anulación del proceso que originó ese movimiento bancario. Es marcar y presionar la tuerca de proceso. Si se corre el proceso de autorización de anulación de movimientos foráneos, no
se podrá correr el proceso de autorización de modificación y viceversa. Veamos ahora la autorización de modificación de documentos. En el caso de Fernández Ulloa Rodrigo, vamos a autorizar la modificación del documento. Es importante ver primero el estatus en que está esta orden. Vamos a minimizar la opción y la vamos a dejar por acá. Entremos en la generación de movimientos bancarios. Busquemos la orden de Fernández Ulloa. Intentamos modificar esta liquidación que se hizo en el módulo de productos. No se puede editar este registro. ¿Qué pasa si por algún motivo especial yo quisiera hacer alguna modificación o agregar algo a la descripción o agregar algo al detalle por línea o al número de documento? El sistema no lo permite porque son movimientos foráneos, o sea, este movimiento no se creó acá en la generación de movimientos bancarios. Para eso existe la opción que nos ocupa: autorización de modificación de documentos. Lo marcamos, procesamos. Este documento se ha autorizado para que se pueda modificar. Importante tomar en cuenta los riesgos que ello conlleva, porque eso podría ocasionar diferencias entre el auxiliar y el módulo de bancos, así como con la contabilidad. El sistema emite un reporte de los documentos que han sido autorizados para su respectiva modificación. Si fueran más, aquí seguiría. En este caso, vamos a autorizar una orden de cheque. Acá firma el responsable de la acción. Traslado de solicitudes. Esta opción es cuando, habiendo generado una solicitud, deseamos cambiarla de institución bancaria. En el caso que nos ocupa, cheques. Podrían también ser transferencias, siendo todavía solicitudes. El banco de origen y la cuenta: Moreda Mena Raúl, 50,000 colones. Lo vamos a cambiar a otra institución. En este caso solo una institución tenemos, pero sí podemos cambiarlo de cuenta. Tal vez lo queríamos generar en la 0456 y por error lo generamos en la 10641. Entonces lo vamos a cambiar de cuenta. Proceso realizado satisfactoriamente. Ya lo vemos que de la 10641, que es la institución de origen, salió. Si ponemos la 56, entonces tenemos la de los 50,000 colones ya en otra cuenta, en la 70456. En la 641 quedaron las anteriores. Autorización de solicitudes de transferencia. Aquí se encuentran
todas las solicitudes de transferencia que están sin autorizar, vamos a proceder a autorizarlas. Marcar si queremos marcarlas todas, o bien podemos marcar una o dos. Procedemos a la respectiva autorización. El sistema emite el listado correspondiente de las solicitudes que han sido autorizadas. De igual manera, estando autorizadas, podríamos proceder a denegarlas. Y el sistema emite exactamente el mismo reporte. Y estando denegadas, podríamos volver a autorizarlas. El sistema es reversible a este nivel. Ahora veremos la aplicación de solicitudes a transferencias. Escogemos la cuenta y es importante porque el sistema aquí va a crear una nueva transferencia. Se va a agarrar el consecutivo de transferencias que lleva y va a aplicar estas solicitudes, de manera que ya afecta la cuenta bancaria y afecta la contabilidad en forma directa. Este proceso es un proceso muy importante. Procedemos a marcar las solicitudes y a aplicarlas ya en firme como transferencias en bancos, y de una vez se genera el asiento contable. El proceso fue realizado. Seguidamente continuamos con los reportes. Reportes del núcleo bancario. El primer reporte son las instituciones bancarias. Aquí emitimos un listado o un reporte de todas aquellas entidades bancarias que tienen trato con la entidad, o sea, con la asociación, como por ejemplo, podemos emitir el reporte por institución bancaria. Si es que tuviéramos más, pues aquí escogemos la entidad bancaria. Por cuenta bancaria, si omitimos los parámetros, el sistema emite en el reporte todas las instituciones y todas las cuentas bancarias. Tenemos en pantalla el reporte de las entidades bancarias. Es claro, solo una tenemos. Si hubieran más, pues ahí seguirían para abajo. Es importante ver los detalles de este reporte: el código bancario, el banco, el nombre del banco, el teléfono, el fax, el apartado, la dirección electrónica, si es un banco por defecto, o sea, por default, si la cuenta es por default, la moneda en colones, dólares, la cuenta bancaria, el número de cuenta bancaria, la cuenta contable que está relacionada a la cuenta bancaria, el beneficiario, o sea, la entidad, el saldo en tránsito, el saldo actual. Podemos también emitir los saldos de las cuentas bancarias. Por ejemplo, emitir saldos de la cuenta bancaria nos da los movimientos en débitos y créditos y el saldo real. Podemos observar claramente la moneda en colones,
número de cuenta, el detalle de la cuenta, el saldo anterior, débitos, créditos, saldo, si hubieran inversiones a la vista y el saldo real. Movimientos bancarios. En los movimientos bancarios se emiten todos aquellos tipos de documento que tenemos en bancos: cheques, depósitos, transferencias, notas de crédito, solicitudes, notas de crédito y notas de débito para inversiones. Si deseamos emitir un listado de cheques, podemos hacerlo por entidad bancaria y por cuenta. Rango de fechas, podemos emitir un rango de fechas. Vamos a establecer un rango de fechas. Vamos a emitir un listadito de cheques. Acá también tenemos las opciones por beneficiario, por asociado. Podemos ver los documentos han sido reimpresos, no reimpresos, ambos. Si es un tipo de cheque, si son cheques entregados, no entregados o ambos, como lo vimos anteriormente en la opción de entrega de cheques. Si los documentos han sido anulados, no anulados o ambos. Y si aquí marcáramos solicitudes, si las solicitudes son de cheques, de transferencias o ambas. En este caso, veremos un listado de cheques. Pueden notarse los movimientos bancarios que por concepto de cheques tiene esta cuenta. Es importante ver el detalle de este reporte. Es el tipo de movimiento, en este caso solo el sistema emitirá cheques, porque escogimos la opción de cheques. La fecha de creación, quién fue el usuario que lo solicitó, importantísimo, el número de documento, el monto que tiene cada cheque, el asiento contable donde quedó registrado ese movimiento que se hizo en bancos y el beneficiario del cheque. Al final, el sistema emite la suma de esos movimientos bancarios que por concepto de cheque se emitieron. Seguidamente veremos otras opciones. Como son también, podemos emitir el listado por beneficiarios o por asociado. Aquí buscamos el asociado, del cual queremos saber qué cheques se han emitido en un rango de fechas. Lo podemos hacer por beneficiario, si es que el beneficiario del cheque no fuese un asociado, sino una entidad externa o bien una persona que no pertenece a la asociación o bien a la cooperativa, dependiendo de cómo se trate. Si conocemos los números de documento, bien podemos emitir entonces el listado de movimientos bancarios por número de documento. Por ejemplo, del cheque 400 al 900. El sistema permite también emitir los cheques que se han generado de diferentes núcleos. Comprobantes bancarios. Los comprobantes bancarios son el registro del documento como tal que queda en el sistema. Vamos a salir de esta opción un momentito y vamos a la generación de movimientos bancarios. Por ejemplo, vamos a buscar un cheque, este que tenemos en pantalla. Si yo quiero emitir el comprobante de bancos,
el sistema emite este comprobante, como lo habíamos visto anteriormente. Bueno, pues esta opción de reportes de comprobantes bancarios lo que hace es emitir ese mismo comprobante, pero para varios movimientos bancarios. Por ejemplo, vamos a poner un rango de fechas. Y vamos a proceder a emitir los comprobantes bancarios. Por ejemplo, cheques. Puede verse claramente en el ejemplo que teníamos anterior, que es el mismo documento, solamente que procedemos acá a ir pasando uno por uno. Este reporte es para cuando por algún motivo, razón o causa necesite imprimirse este comprobante, por ejemplo, por así decirlo, para que el beneficiario nos firme un recibido conforme. No solo de cheques podemos emitirlo, podemos emitir un comprobante de depósito. Aquí tenemos comprobantes de depósitos. Es el mismo formato. Y aquí tenemos diferentes tipos de depósito que hemos hecho. Libros bancarios. Es el libro de bancos, el registro de todos los movimientos que se lleven de bancos. Podemos emitirlo por rangos de fechas. Aquí lo tenemos. Podemos observar que están los movimientos de un mes. Cheque anulado. Aquí vienen todos los chequecitos. Al final el sistema de cada movimiento totaliza. Aquí vemos el total de cheques. Aquí vemos los depósitos. Y se emite un resumen. Saldo al 1 de diciembre del 2010, por ejemplo, es este. Cheques, menos cheques, más depósitos, más notas de crédito, menos notas de débito, más cheques anulados, balance de movimientos y saldo al 31 de diciembre del 2010, 90.668.80. Es un resumen. De los movimientos. También podemos exportar el reporte Excel. Podemos emitir solicitudes, o sea que dentro del reporte también incluya las solicitudes de cheque o solicitudes de depósito y emitir los lotes de transferencia. Dice, muestra los lotes de transferencia
en lugar de las notas de débito. Se ha resumido. Cuentas afectadas. Este reporte emite un listado de cheques, pero por la cuenta contable que fue afectada en ese movimiento. Vamos a poner un ejemplo. Si queremos saber qué cheques han afectado la cuenta de papelería y útiles de oficina, entonces traemos la cuenta. Claro, el sistema permite que se puedan emplear rangos de cuentas, o sea, de una cuenta hasta otra, de una cuenta inicial hasta otra cuenta final, todos los cheques que han afectado esas cuentas, por rango de fecha. Lo podemos ordenar por número de documento, por fecha o por tipo y número de asiento. Vamos a ordenarlo por documento. Aquí tenemos entonces que desde el periodo del 1 de octubre del 2010 al 31 de diciembre, por así decir, de octubre, perdón, del 2011, se ha afectado la cuenta de papelería y útiles de oficina con el cheque 1025 y con el cheque 1027. El monto y la fecha. Nótese que el cheque 1025 es del 31 de octubre del 2010 y el cheque 1027 es del 12 de noviembre del 2010. Este es el beneficiario, el asiento en que fueron registrados y el usuario que hizo la transacción. El siguiente reporte son las transferencias solicitadas. Este reporte lo que emite es eso, el listado de todas aquellas transferencias que han llegado provenientes de otros módulos al módulo de bancos en forma de transferencia. Recordémonos que el sistema puede, además de emitir cheques por diferentes motivos, también puede emitir transferencias. Entonces, este es el listado de las transferencias que han sido solicitadas. Bueno, aquí solo tenemos una, pero vamos a emitir el reporte. Acá lo tenemos. El reporte nos muestra si la transferencia pertenece a un número de lote, la solicitud, número de transferencia no, porque todavía no es transferencia, acordémonos que estamos hablando de solicitudes, número de cédula, el beneficiario, la fecha de la solicitud, el monto y el usuario que realizó la transacción. Si hubieran más, pues vendrían para abajo y el total incluiría toda la suma de todos los montos de las solicitudes de transferencia. Un hecho por y un aprobado. Tenemos varias opciones. Podemos emitir el reporte de las transferencias que están autorizadas, sin autorizar o bien, ¿por qué no?, denegadas. Si están autorizadas, por ejemplo, podríamos ser autorizadas sin aplicar, o sea que las no están aplicadas todavía, autorizadas, aplicadas, pero que no estén incluidas en un lote, y los que ya están autorizadas, aplicadas y que ya están incluidas en un lote. Podemos hacerlo por rango de fechas, por solicitud, por número de solicitud y hasta por usuario solicitante. Esta opción la veremos cuando veamos el subnúcleo de transferencias bancarias. Cuentas bancarias de clientes y asociados. Este es un listado
De las cuentas bancarias por institución, lo podemos filtrar por tipo de cuenta, en las cuales tenemos tarjeta de débito, cuenta corriente, tarjeta de crédito, efectivo, otros, etcétera. Vamos a poner de ejemplo la tarjeta de débito y vamos a emitir todas las cuentas bancarias que tienen los asociados o los clientes. El sistema emite un informe con la siguiente información. Número de identificación del asociado, el nombre, la cuenta bancaria, que en este reporte es el dato primordial, el tipo, que es una tarjeta de débito, la institución bancaria y si es la cuenta por default o la cuenta por defecto. En este caso tenemos 12 asociados que tienen cuenta bancaria en el Banco Popular.